Hola estimados alumnos de Área 4. El día de hoy vamos a trabajar con la primera parte de este tema, el 3.1, que dice que es la visión de la Tierra y el universo desde la historia del arte. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema? Bueno, va a estar un poquito relacionado con las cuestiones de la naturaleza que estuvimos platicando en el tema anterior, pero aquí el libro de texto que ocupa un poquito para guiarme, al igual que el programa de la UNAM, lo que marcaba era pues un contenido bastante escueto, era un tema bastante cortito y que solamente se limitaba a pues presentar algunos mapamundis y cosas de ese estilo de cómo los distintos seres humanos a lo largo de la historia habían representado nuestro universo y a la Tierra. Aquí entonces yo lo decidí meterme mi cuchara y con el escaso conocimiento, el conocimiento que tenga sobre la cuestión de las distintas mitologías, pues lo que hice fue crear un poquito un tema basado en la cosmogonía que existía de los distintos pueblos o algunas de las civilizaciones más importantes que podríamos mencionar. Obviamente son solamente algunas, podremos mencionar miles distintas de otras cosmogonías, solamente voy a poner algunas de las que me parecieron a mí como más relevantes o más interesantes y sobre todo que eran distintas, como para ver distintos tipos de visiones que existían sobre el universo. Y pues esto de alguna forma es para entender toda la importancia del mundo espiritual dentro de la visión que teníamos de la Tierra y demás, y luego vamos a ir viendo cómo eso se va transformando en una visión más científica, pues desde la aparición de los mismos griegos, incluso también con los mismos mesoamericanos, cómo van teniendo una visión más científica sobre la creación del universo, sobre algunos factores de este mismo, de nuestro planeta y cosas en ese estilo, pero lo inicial es ver un poquito cómo entendían ellos su universo, estos pueblos pues antiguos de alguna forma, o estos pueblos de las edades clásicas, cómo entendían todo esto, entender un poquito también pues esta como filosofía que tenían, esta forma de entender su mundo y de relacionarse, y cómo determinaban algunos elementos como el bien, el mal, la luz y cosas de ese estilo. Entonces bueno, va a ser un tema pues un tanto interesante y vamos a ver justamente pues las representaciones artísticas que se hacían de esto y cómo ellos iban interpretándolo. Algunas que les voy a poner son más modernas de alguna forma, son ya hechas de otra de forma digital, porque realmente no tenemos como tal algún, más allá de textos, no tendríamos como tal fuentes firmes para todo esto. Y arrancaríamos directamente con Mesopotamia, debido a que como ustedes ya lo habíamos comentado en clase, pues los sumerios fueron los primeros en desarrollar la escritura. Entonces antes de los sumerios pues no hay como tal escritura, es lo que llamamos la prehistoria comúnmente, ¿no? Que es un concepto que todavía está mucho en cuestión actualmente. Pues bueno, la cuestión que se le dice la prehistoria, y en la prehistoria, aunque probablemente también hubiera cosmovisiones quizá mucho más complejas o igual de complejas que las que vamos a ir viendo el día de hoy, estas cosmovisiones o esas cosmogonías pues se perdieron en el tiempo debido a que simplemente no dejaron registro escrito de ellas, las poblaciones que los desarrollaron, las culturas que los desarrollaron. Entonces bueno, arrancaríamos entonces con Mesopotamia, particularmente con Sumeria, y iríamos viendo todo esto. Dicho esto, entonces vamos a pasar entonces justo con lo que les decía, Mesopotamia. Vamos a hablar de Mesopotamia. A diferencia de lo que hicimos en el primer tema que trabajamos de nuestro curso, cuando hablamos de Mesopotamia con sus distintas culturas, en la que hablamos a los sumerios, los acadios y todos estos distintos pueblos, Babilonia y demás, aquí lo que vamos a hacer es como redondear un poquito esto. Y aquí, bueno, tengo que dar una advertencia para todos aquellos que conozcan bien o que sepan bastante de las mitologías. La versión que yo les voy a poner aquí es la versión que se ajustaba más a la temática pues de nuestro curso. Entonces, hay 1000 versiones distintas de las distintas cosmovisiones y cosmogonía que existían de los distintos pueblos clásicos, por así decirlo, las civilizaciones clásicas. Entonces, solamente va a ser la visión que más ajusta un poquito a nuestro tema, y puede ser que sea distinta a la que tú conoces o la mitología que tú conoces, porque al final, pues, existían muchas visiones muy distintas y con el tiempo van cambiando. Y en el caso de los mesopotámicos, esto va a ser todavía más claro, debido a que justamente pues los pueblos mesopotámicos fueron tantos y tantas culturas tan distintas que entre ellas guerreaban y demás, que los mitos cosmogónicos o los mitos creacionales pues fueron modificados a lo largo del tiempo para pues legitimar a gobernantes, establecer ciertas figuras de autoridad o aplastar simplemente la cultura derrotada. Dicho esto, o advirtiendo este punto, pues vamos a empezar a hablar un poquito sobre estos puntos. El primer punto que tenemos aquí habla sobre Tiamat y Apsu. ¿Quiénes son estos dos personajes? Bueno, estos dos personajes son elementos acuosos, ¿de acuerdo? Son personificaciones del agua, los dos tipos de agua principales, o los dos tipos de agua que existen para los mesopotámicos, que sería por un lado el agua salada, representada por Tiamat, que es una entidad femenina, y Apsu, que sería el agua dulce. Bueno, esa D parece una P, pero bueno, ahí quedó.
que es el agua dulce, ¿no? Estas dos entidades era lo primero que existía en el universo, en el cosmos, por así decirlo. Ni siquiera el universo podemos decir porque todavía no estaba formado, sino que en la nada, por así decirlo, estaban estas dos entidades, que eran estos dos tipos de agua. Aquellos que alguna vez hayan tenido la oportunidad de ir al delta de un río, es decir, esta parte donde se emboca el río con el océano, se une con el océano, seguramente ustedes habrán visto que el océano o el agua del mar y el agua dulce o el agua del río que estamos viendo tienen hasta como distintos colores, porque de alguna forma pareciera que no se unen. Aparentemente, a partir de esta visión naturalista que tienen los mesopotámicos de ver estas dos entidades, ellos deciden entonces que el universo en su origen pues venía del agua, que todos los seres venían del agua. Entonces, por lo tanto, si los seres venían del agua, pues también el mundo, el universo como tal, venía de estas aguas. Entonces, la cuestión es que Tiamat y Apsu estaban pues en esta nada o en esta inmensidad y no se unían, estaban separadas como suele suceder. Sin embargo, en algún punto estas dos entidades se enamoran y al enamorarse se unen y pues, es una unión no solamente física, es una unión también sexual, lo cual genera la creación de los dos primeros dioses, Ashar y Kishar. Estos dos primeros dioses son pareja también y son los dioses primigenios, es decir, los dioses que dan origen a los demás dioses, que le dan vida a los demás dioses y que van a permitir la creación de lo que ya va a ser la Tierra o el universo como tal. Y hasta ahí se van a quedar. Estos dos dioses ni siquiera eran tan venerados en el mundo mesopotámico, simplemente eran vistos como dioses primigenios, dioses creadores, pero hasta ahí quedan. No tienen una mayor participación y una mayor conexión, por así decirlo, con el ser humano. De la relación o del amor entre estos dos dioses, pues van a ser otros dos dioses importantes, que son An y Ki. An siendo la personificación del cielo, o el cielo como tal en forma de persona, y Ki siendo la tierra, pues en forma de persona. An siendo el masculino y Ki siendo el femenino, ¿no? La femenina. Estos dos dioses pues son hermanos y se unen, ¿no? Se unen, se vuelven amantes, pero hay un problema con ellos. Cada vez que se encuentran, cada vez que se aman, lo que provocan es un caos impresionante, ¿no? Estos dos dioses provocan caos constante y el universo se tambalea una y otra vez cada vez que se encuentran, cada vez que tienen contacto entre ellos, cada vez que tienen relaciones. De estas relaciones que van teniendo, nacen todos los demás dioses de la mitología mesopotámica. Entre ellos, uno de los más importantes es Enlil. Enlil es visto por algunas cosmovisiones mesopotámicas como un dios del orden o el dios del orden. Y bueno, representa el elemento del viento, o es el dios del viento, el señor del viento, más bien vamos a manejarlo así, como señor del viento. Entonces, este señor del viento, Enlil, es el hijo mayor de An y Ki. Aquí algo importante, que seguramente es un concepto que muchas veces han escuchado. Los hijos, producto de la relación de An y Ki, se llaman Anunnakis, ¿no? Que aquellos que son medio conspiranoicos o que les interese toda esta parte o que crean un poquito en todo esto de los alienígenas ancestrales y cosas de ese estilo, pues los Anunnakis son una figura que han sido muy retomados porque su apariencia de gran tamaño, que son alados, que bajaban en una especie de naves, por así decirlo, como se interpretan algunas personas en History Channel y demás. La cuestión es que Enlil es el primer Anunnaki, es el primer hijo resultado de la unión de An y Ki. Y estos dioses están mucho más en contacto con el ser humano, aunque el ser humano todavía no existe en ese momento. La cuestión entonces es que Enlil, como hijo mayor, responsable y también de alguna forma el que da orden, decide a través de su poder separar a sus padres, separar a An y Ki. Entonces, a partir de ese momento, An, el cielo, y Ki, la tierra, van a quedar separadas por la acción de Enlil, que los va a mantener separados por toda la existencia. El día en que Enlil pierda poder, o el día en que Enlil se debilite y permita la unión, el mundo se va a acabar, o el universo se va a acabar, porque va a haber una unión entre ellos. Y si de por sí, en lo cotidiano, cada vez que se unía había caos, ahora imagínense, después de miles de siglos, supuestamente, de estar separados An y Ki, pues la unión iba a ser tremenda y simplemente iban a desbaratar todo esto, ¿no? Como que se acababa su cuarentena de estar separados. Entonces, bueno, se iba a desbaratar el universo. Por lo tanto, Enlil tiene una función muy importante de mantener el caos a raya. Por otro lado, tiene otros dos hermanos, que son Anu, que se representa el cielo, o que es el señor del cielo, y Enki, que es el señor de la tierra. Aquí eso es muy importante. Acuérdense, An es la personificación del cielo y Ki la personificación de la tierra. Pero Anu y Enki
son los señores o los dioses del cielo y de la tierra. Entonces, estos tres dioses, Enlil, Anu y Enki, son la trinidad principal o más poderosa, la trinidad poderosa, por así decirlo, de la cultura mesopotámica, y son los tres dioses que rigen básicamente el planeta Tierra, ya viéndolo de esta forma. Aquí también es importante hacer otra aclaración. Enki, para poder avanzar al siguiente punto, Enki entonces es el dios de la tierra, pero tierra entendiendo la tierra como planeta, no solamente la cuestión de la tierra firme, porque Enki, como tenemos acá abajo, también es dios del océano terrestre, el océano terrestre que es Apsu, ¿de acuerdo? Entonces Enki es el dios del océano terrestre, y de hecho Enki vive dentro del océano, es un dios oceánico, entonces vive dentro del océano, y ahí habita Enki normalmente. La cuestión es que Enki se da cuenta de que el océano es muy bello, de que la tierra es muy bella, pero le falta vida. Y él es el que desde su morada oceánica, desde sus reinos oceánicos, empieza a diseñar a los primeros seres vivos. Los seres animales, plantas, vegetales y demás que salen de la tierra o que él mismo los saca del agua, los saca del medio oceánico, del medio marítimo, y los coloca en la tierra. Y él también es el que tiene la iniciativa de crear a los seres humanos. De aquí viene un poquito también toda esta mitología que existe, esta idea de que el ser humano está hecho de arcilla, ya que Enki crea al hombre y a la mujer a partir de la arcilla, de figuras de arcilla, que con un poco de sangre de Tiamat se consigue darles vida, ¿no? Entonces es por eso también un poquito la explicación que dan los mesopotámicos de por qué la sangre de los seres humanos es salada de alguna forma, ¿no? Sabe un poquito a sal. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque es sangre de la misma Tiamat, que es derrotada en una especie de rebelión en contra suya porque quería volver a tener el poder sobre los demás dioses. La cuestión es que Enki es el creador de todo esto y también es el que le enseña al ser humano a cultivar, a crear civilizaciones, el lenguaje y cosas de ese estilo. Es un dios muy benigno para los seres humanos. Por otro lado, en la parte ya fuera de los dominios de Enki, tenemos lo que sería el inframundo. El inframundo conocido como Kur o Irkala. Nuevamente, nombres distintos de distintas civilizaciones. Aquí el inframundo, contrario a lo que muchas veces sucede con el mundo cristiano, incluso con el mesopotámico, también en algunas ocasiones con el mundo maya, es que el infierno no es un lugar de castigo, de tortura, sino que al contrario, es un lugar de poder espiritual, ¿de acuerdo? El inframundo tiene muchísimo poder. Entonces, en este inframundo está el poder de los mismos dioses. De vez en cuando, los distintos dioses que tenían los mesopotámicos dejaban sus labores para visitar el inframundo, tomar fuerzas, tomar poder y regresar, ¿de acuerdo? Entonces es una forma en la cual mantenían su poder, mantenían su autoridad y permitían que el universo siguiera existiendo. Acuérdense que Enlil está dirigiendo a los demás dioses para mantener el orden en todo esto, y eso permite que pueda existir la vida y demás. Y justamente, bueno, eso me saltó un poquito, pero es interesante que Enki, como dios oceánico, haya sido el que creó la vida y la vida haya salido del océano, que es mucho de lo que actualmente pues, los mismos científicos nos dicen, con esto de las algas verde azules y demás que en los primeros seres vivos de nuestro planeta. La cuestión es que el inframundo entonces está regido por un tal dios Nergal. Nergal es uno de los dioses más poderosos, pero también uno de los dioses más responsables, ya que él controla una gran cantidad de poder espiritual, pero no abusa de él en ningún punto. Sería como la imagen de un buen gobernante, podríamos decir. Por otro lado, tendríamos que ¿qué pasaba cuando te morías en el mundo mesopotámico? Bueno, existía la idea de la trascendencia, lo cual es importante, ¿no? Que la vida no acaba con tu muerte, sino que trasciendes. Pero esta trascendencia era bastante curioso porque era una trascendencia clasista. Según el nivel de vida que tenías en la tierra, es el nivel de vida que tendrás en el inframundo. Entonces, los reyes, la familia real, los príncipes y demás, al morir, no iban al inframundo, sino que iban directamente con Anu, dios del cielo, y le iban a servir a él, eran sus servidores. Estos reyes, si habían sido buenos reyes, eran colocados en el firmamento, eran colocados en el cielo como estrellas, ¿no? Y ahí está la explicación también de las estrellas. Algunas más brillantes que otras, algunas más poderosas que otras, algunas unidas con otras, y era la forma en la que los mismos mesopotámicos explicaban la existencia de las estrellas, la existencia de las distintas constelaciones y demás.
Por otro lado, tendríamos que los ricos y poderosos, al morir, irían directamente al inframundo, a un lugar de poder donde le servirían a Nergal, ¿de acuerdo? Entonces, estos ricos poderosos o los ricos y poderosos, pues vivirían con él y serían pues parte de toda esta existencia del inframundo. Por otro lado, pobres o plebeyos lo que harían sería quedarse en simplemente convertirse, simplemente desaparecían, se morían, regresaban a la tierra y reencarnaban. Entonces, si tú eras pobre, pues estabas destinado a reencarnar constantemente a lo largo de la historia. Si eras un rey, ibas a ser parte del firmamento, y si eras un rico, pues como eras una persona que sabía manejar el poder, por ser una persona rica, pues le servías al dios del poder, que es Nergal, ¿no? El dios del inframundo. Entonces, bueno, eso sería grandes rasgos en cuestión de esta mitología. Aquí imágenes, bueno, se ve re fea la imagen de la izquierda, pero bueno, ahí tendríamos entonces cómo concebían esto. Aquí lo interesante es que la Tierra como planeta es concebida por los mesopotámicos como una esfera, pero es una esfera con una tierra plana. Eso es algo bastante interesante, donde tenemos al cielo arriba, al inframundo abajo, el océano terrestre que rodea completamente a la Tierra, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Completamente rodeada la Tierra por el océano terrestre que es Apsu, los reinos de Enki, ¿no? Aquí del otro lado podríamos entonces observar la cuestión también de un mismo esquema, un poquito más complejo, en el que podríamos observar la existencia de las estrellas y los planetas, identificados como también estos reyes que le servían a Anu como dios del cielo, ¿no? Por otro lado tendríamos aquí otros dos elementos que serían el dios sol y la luna. El dios sol serían Utu y la luna sería Sin, son los nombres que reciben. Estos dos dioses lo que hacen es constantemente darle vuelta y bajan del inframundo porque toman poder. De ellos depende mucho también el equilibrio que existe en el universo. Ya sabemos, es muy conocido por todos, que finalmente la luna tiene una gran influencia sobre las mareas terrestres, y sin la existencia del sol, pues simplemente no existiría la vida. Y los mesopotámicos, un tanto conscientes de esta situación, pues planteaban este principio de que tenían que estar tomando poder constantemente porque tenían una función sumamente importante. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a uno de los más complejos, que son Egipto. Lo mismo, hay miles de visiones distintas, vamos a ver un poquito la que yo les traigo para entender estas visiones artísticas que había sobre el universo. El cosmos, según los egipcios, es un paralelepípedo, ¿no? Básicamente es que el universo tiene forma de una caja, ¿no? Una caja, una cosa de ese estilo. Entonces, está formado por el cuerpo encorvado de Nut, que es el cielo. Ahorita lo vamos a ver en imágenes. Nut está encorvada, cubriendo de alguna forma a Heb, que es la tierra. Estos dos dioses, al igual que lo vimos en el caso de Mesopotamia, son amantes, son pareja, y al unirse ellos también provocan caos. Entonces se unen y generan o crean a las dos parejas celestiales. Aquí es muy interesante. Los dioses egipcios nacen en parejas que son pues parejas amorosas, por así decirlo. Osiris e Isis son pareja, y Set y Neftis son pareja también, ¿no? Entonces son las dos parejas celestiales que existen, siendo Set el dios de la destrucción, Osiris el dios de los muertos o del inframundo, Isis la diosa madre o la diosa de la fertilidad, podremos decir de alguna forma, y Neftis siendo la pareja de la destrucción junto con Set. Entonces, estos cuatro dioses, pues ya seguramente algunos de ustedes conocerán toda la lucha que existe entre ellos, el nacimiento de Horus y demás, pero bueno, no es parte de lo que estamos viendo ahorita, estamos hablando más de la cosmovisión, de cómo se creaba el universo. Entonces, bueno, saltándonos un poquito toda esa parte, pasamos a nuestro siguiente punto en el que mencionamos la existencia de Shu, que es el aire, y Tefnut, que es la humedad. Estos son dioses primigenios que van a dar como origen a todos los demás dioses. Osiris y Isis solamente dan origen a Horus, y Set y Neftis no tienen como hijos dioses, sino tienen hijos como podremos identificar como una especie de demonios, pero sin que fueran la parte negativa. O sea, Set no es un dios malo, Set es un dios de la destrucción y bueno, pues cumple con su labor de destruir cosas, ¿no? Pero no es que sea malvado. Entonces, bueno, la cuestión sería eso. Pero Shu y Tefnut sí crean a los dioses, son los padres de todos los demás dioses. Y pues
representan un poquito también toda esta parte de la constante vida de los egipcios, en la cual pues la brisa que venía del océano era lo que le permitía que existiera la vida. La brisa que venía también del mismo Nilo permitía que pudiera ser una zona cultivable, y eso generaba también la humedad que permitía todo esto. Entonces toda esta relación tan simbiótica que habíamos comentado en algún punto que tenían los egipcios con el Nilo, pues queda representada también en estos dos dioses primigenios, ¿no? Que dan origen a todo lo demás. Shu y Tefnut son los padres de Nut y Heb, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la cuestión es que Shu va a tener un poquito la misma labor que tiene Enlil, ya que Shu va a también a separar a Nut y a Heb, porque cada vez que Nut y Heb se unen, generaban caos. Entonces hay que separarlos nuevamente, y les pasa lo mismo que a los pobres de An y Ki, ¿no? En el caso de Mesopotamia. Son separados, y nuevamente el día que Shu deje de existir, pues esto va a ser un caos y va a venir el final del planeta. Bien, por otro lado tendríamos a el famoso Ra, dios del sol, dios disco solar, que se encargaba de pues la existencia o de la vida de todos los seres vivos. Los dioses ya existían, pero bueno, estos son los que crean todo el resto. Entonces Ra nace y muere todos los días, navegando por el río primigenio que se llama Nunet, su madre. Aquí hay algo importante. Los egipcios manejan a Nunet, en otros momentos también se le llama Nun, como un dios o una deidad que puede ser de alguna forma, podríamos decirlo, andrógino. Es decir, a veces es representado como hombre, a veces es representado como mujer, y dependiendo de la función que esté cumpliendo en ese momento, es un hombre o es una mujer. Ra, entonces, todos los días hace un recorrido por el planeta. Sale por el cielo, que es un momento de mayor poder, y baja al inframundo, donde se enfrenta a las fuerzas del caos, ¿de acuerdo? Ahí en las fuerzas del caos hay un montón de deidades especie de caos. Algunos de ellos serían hijos de Set, otros de ellos son caos extra, que está como por fuera de todo este sistema cosmogónico, como la más poderosa de todos ellos, que es la serpiente Apófisis. La cuestión entonces es que Ra pasa todos los días, o todas las noches más bien, pasa por el inframundo, y a lo largo de sus batallas se va debilitando constantemente. Al ser debilitado o irse debilitando, lo que sucede es que puede terminar muriendo. Pero ahí es cuando Nut cambia de género, por así decirlo. Nunet, perdón, cambia de sexo más bien. Entonces, cuando Ra está pasando por el río celestial o el río primigenio, es la visión de Nun como varón, o este río como varón, que sostiene la barca, ahorita la vamos a ver en unas imágenes, y la va llevando. Pero cuando Ra está a punto de morir, Nun se convierte en Nunet, en la visión femenina. Ra la embaraza de alguna forma, o le da un hijo de alguna forma, y este hijo es el mismo Ra, que reencarna y renace triunfal como el sol naciente y da origen al amanecer. Es al tanto complejo, pero la cuestión es eso, al final de cuentas. Nun como varón cargando el arca celestial, y Nunet como la madre esposa de Ra. Algunos han encontrado paralelismos con esto, con la cuestión de la Virgen María, no porque la Virgen María fuera la esposa de Jesús, también al mismo tiempo, además de su madre, era su esposa, sino que acuérdense que pues finalmente Jesús es parte de una Trinidad, que es Dios, Espíritu Santo y Jesús como tal, o Cristo, y que al final de cuentas, pues quien embaraza a la Virgen María es Dios. Entonces si son los tres son el mismo, pues es como la misma relación que existe entre Ra y Nunet. La cuestión es eso. Entonces al final de cuentas está esta unión bastante curiosa e interesante que genera todo esto. Bien. Pasando entonces ya a lo siguiente, lo que tendríamos aquí serían algunas representaciones egipcias del universo según ellos, aquí ahora sí ya hechos con pues trabajos de ellos mismos. Tendríamos entonces por un lado una primera representación interesante, donde podemos observar la forma en la que ellos veían a este universo. Entonces el universo no es una esfera, es una especie de caja, por así decirlo. En esta caja entonces tenemos que está formada por el cuerpo encorvado, el cielo está formado por el cuerpo encorvado de Nut. Entonces, Nut es este cuerpo encorvado, y debajo podemos ver a su pareja. Aquí también podemos ver a Nut de este lado, y podemos ver aquí abajo a su pareja, que es Heb.
Heb entonces está en la Tierra en posición recostado de alguna forma, porque pues, la Tierra es como plana, por así decirlo, para la visión de los egipcios, y está ahí recostado con sus genitales expuestos, como podemos ver aquí en la imagen inferior, esperando a la unión que exista entre ellos dos. Si se fijan en ambas imágenes, los genitales de ambos dioses están encontrados. ¿Por qué? Porque en el momento que este señor, el padre de estos dos dioses, déjenme recordar el nombre, Shu, deje de sostener o mantener esta división que existe entre Heb y Nut, pues lo que se va a provocar es el caos, la destrucción, porque se van a volver a encontrar, y así como les pasó a los otros, pues acaba su cuarentena de estar separados los pobrecitos, así como pasará a lo mejor con algunos de ustedes, espero que no, de estar separados, y bueno, todo esto se va a convertir en un caos. Entonces, la unión sexual que va a haber entre ellos dos va a generar todo este caos. Aquí, en esta imagen inferior, en lugar de tener la representación de Shu, que bueno, ya la damos por hecho, los egipcios dan por hecho que está ahí Shu, tenemos entonces a el buen Ra, representado con su barca celestial o barca solar, que es transporte que él utiliza justamente para cumplir su círculo, del día y de la noche, pasando por océano, más bien un río primigenio. Entonces vemos aquí su disco solar representándolo como Ra, y lo tenemos ahí sentado sobre su barca solar. Aquí, entonces, en esta otra imagen que es un poquito más grande, tendríamos nuevamente la cuestión del disco solar, haciendo referencia a Ra. Cada vez que veamos algún faraón, alguna imagen egipcia que esté representada con el disco solar o con este otro elemento interesante que es el escarabajo, estamos hablando de que está haciendo referencia a Ra. Entonces, bueno, hay muchos dioses egipcios que toman, por ejemplo, Atón Ra era Atón, pero con la unión de los poderes celestiales o poderes solares que tenía Ra. Entonces, bueno, la cuestión es que sería eso. Aquí tendríamos entonces su barca celestial, muy claramente colocada, y podemos ver aquí abajo a Nun. Nun, obviamente, siendo el varón, cargando a la barca celestial. En el momento en el que Ra se debilite, entonces Nunet entraría en función. Entonces se convertiría este hombre se convertiría en mujer y pues ya tendría relaciones con Ra para que Ra resucitara a través del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por eso hay algunos anchos en ese paralelismo. Aquí junto con él tenemos una serie de imágenes, una serie de personajes que van también en la barca. Conforme van pasando el tiempo, según la visión egipcia, lo que sucede es que Ra va consiguiendo gente que lo acompañe en su viaje, para que realmente este viaje no sea tan caótico. De alguna forma lo que están representando aquí los egipcios es conforme la tierra va tomando cada vez más orden, se va volviendo un lugar más ordenado y realmente ya no es tan caótico. No sabemos si tuvieran una concepción o una idea de que la tierra a lo mejor en su origen era un lugar de caos y que se va poco a poco acoplando hasta la tierra que tenemos actualmente, pero aún así pues hemos pasado por recesiones y todo esto. Quizá tuvieran alguna visión de esto los egipcios, alguna idea de esto, y bueno, por eso hacen esta referencia que la tierra era un caos que se va ordenando poco a poco. Este orden va llegando conforme Ra va consiguiendo asistentes, por así decirlo, para su viaje, que no son otra cosa que otros dioses que lo van acompañando. Aquí interesante es mencionar que uno de los dioses que van a formar parte de la tripulación, por así decirlo, el Ra Crew de esta barca celestial, es Set, que no aparece aquí en esta imagen, o en estas imágenes no conseguí una imagen donde se viera Set, pero Set normalmente representado en las que va apareciendo como la primera imagen aquí al frente, ¿de acuerdo? Entonces Set al frente es un luchador excelente, es un dios de la destrucción al final de cuentas, y entonces sabe combatir contra el caos. Finalmente el caos de alguna forma es destrucción para los egipcios, y Set sabe combatir contra él y sabe controlarlo, ayudándolo a derrotar a muchas de estas deidades que lo van acabando poco a poco. Pero por otro lado tendríamos que Apófisis, esta serpiente del caos, la deidad del caos más poderosa, se enfrenta constantemente a Set, y Set la derrota una y otra vez, aunque según la misma mitología de los egipcios, cada vez estaba siendo más complicado el viaje, y cada vez Apófisis estaba más cerca de lograr derrotar a Ra. Entonces, nuevamente aquí, pues también algunas personas que hablan mucho sobre estas visiones que pudieron haber tenido los egipcios sobre el futuro, cuestiones de ese estilo, pues están hablando de la inminente destrucción de la vida sobre la tierra, o de la tierra en algún momento, en el punto en el que a lo mejor Ra termina muriendo, o muere simplemente Ra, y al morir Ra, víctima de Apófisis, y los dioses ser derrotados, víctima del caos, que es como el gran enemigo. Eso sí es lo negativo, ¿no? Que habíamos dicho que Set no es malo, Set simplemente es dios de la destrucción, pero el caos sí es lo malo, ¿no? Aquí sí
es el enemigo a derrotar, por así decirlo, de los egipcios. Por eso también todo su estilo de vida tan ordenado, su mismo arte que habíamos mencionado, tan cuadrado, tan con un canon tan establecido por parte de ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, el día que Ra muera en su viaje, entonces se acabará la vida sobre la Tierra, el caos llegará, reinará y simplemente sucederá la destrucción. Que sabemos que una de las teorías científicas actuales más aceptadas sobre uno de los probables finales de la vida sobre la Tierra, pues es la muerte del Sol, ¿no? La destrucción del mismo Sol. Entonces, bueno, esto sería a grandes rasgos lo que teníamos para esta clase. Espero no haya sido pesado, ya me dirán ustedes en los comentarios. Ya saben, comenten por favor en la parte de Classroom. Y hagan la actividad que ya les debe haber llegado ahorita que estén viendo el video. Y por otro lado también recuerden que yo estoy en videoconferencia y en Classroom esperándolos. Si alguno tiene duda, quieren comentarlo o simplemente ir viendo el video, ¿no? Como lo habíamos dicho. Entonces, bueno, hasta luego, cuídense, seguimos en contacto.